Buen día, soy Samuel Castañeda, integrante del grupo séptimo D. Hoy vamos a hablar sobre el proyecto STEAM que esconde el pan. Al día siguiente, cuando llegan a la panadería, Paula les presenta a Ismael, un joven marroquí que solía comer pan sin levadura hasta que llegó a España. Después comenzaron a hacer la masa. Agua, harina, levadura, sal y un poquito de aceite. Cuando la terminaron, Paula e Ismael les explican que hay que dejarla reposar un rato para que la levadura actúe y la masa suba. Después de 30 minutos la meten en el horno y al sacarla comprueban asombrados que ha crecido aún más de tamaño y que está llena de burbujas. ¿Qué ha sucedido? Primer punto. Investigamos. Vamos a entrar a la web para buscar información. ¿Qué es la levadura? ¿Cómo es posible que la masa del pan duplique su tamaño? ¿Por qué hay que esperar 30 minutos? Apuntamos los datos más relevantes. Con nuestro grupo apuntamos estos datos. La levadura es una sustancia que cuando es fermentada también es utilizada en la panadería y en la licorería. La levadura es un hongo unicelular que produce enzimas capaces de provocar la fermentación alcohólica de hidratos de carbono. Punto 2. Aprendemos con los otros. Con la información que hemos obtenido de la sección anterior sobre la levadura, debatimos con todos los compañeros de la clase y nos ponemos en común con nuestras ideas para responder estas preguntas. ¿Qué podemos hacer para ver cómo reaccionan? ¿Influye la temperatura del medio en su comportamiento? ¿Qué comen? ¿Cómo podríamos demostrar que son seres vivos? Después anotamos nuestras conclusiones. Con nuestros compañeros de nuestra clase escribimos. Podríamos decir que la levadura es un ser vivo viéndolo con un microscopio. Y si la levadura como organismo unicelular cumple las condiciones para considerarse un ser vivo. La temperatura sí influye, que es otro punto que escribimos, ya que cuando se prepara y hornea crece de tamaño. Para entrar más al tema voy a explicar. Yo principalmente tengo un tío que tiene una repostería y él utiliza la levadura para hacer sus productos. Uno hace la masa, le echa sus ingredientes y la deja reposar. En ese tiempo crece y cuando entra al horno, ya que tiene también azúcar, porque tiene productos con azúcar, crece y aprovechando que tiene azúcar, eso influye también. Y ya que tiene azúcar y que tiene calor al momento de hornear, crece mucho más de tamaño y cuando uno muerde un pan ve como punticos, esos puntitos, esos huequitos son las burbujas que representan en el punto anterior. Punto 3. Diseñamos. Entre toda la clase vamos a diseñar un experimento que nos permita conocer un poco mejor de cómo reacciona la levadura y estudiar más a fondo su metabolismo. Para ello tendremos que tener en cuenta que su metabolismo depende de dos variables: la temperatura del medio y la presencia de azúcar, como en el punto anterior lo expresé. Descubrimos en detalle las condiciones del experimento que vamos a llevar a cabo. En como en el punto anterior, no
no lo desarrollamos con toda la clase, sino con un grupo de compañeros que puso el profesor, con el que estamos trabajando en este momento. Lo que anotamos y lo que dijimos, cómo nos planteamos el experimento. Así nos planteamos nuestro experimento. Con nuestro grupo decidimos que nuestro experimento va a ser el siguiente. Utilizaremos 2 vasos sin azúcar. En uno de esos vasos sin azúcar vaciaremos agua a temperatura ambiente y en la otra agua caliente. También utilizaremos 2 vasos con azúcar. También vaciaremos en uno de ellos agua a temperatura ambiente y en la otra agua con temperatura caliente. Ya he explicado en el punto anterior, nuestros resultados fueron: primer vaso. Nuestro primer vaso tiene temperatura ambiente y no tiene azúcar. En nuestro primer vaso agregamos levadura y no se disolvió, sino que bajó y se encuentra en el fondo del vaso. Segundo vaso, temperatura ambiente y tiene azúcar. En este vaso se disolvió casi por completo. Muy pequeñas partes quedaron en la superficie. Nuestro tercer vaso, temperatura elevada y no tiene azúcar. Se le agregó levadura y se disolvió en su mayoría. Y lo poco que quedó en la parte, la poca levadura que quedó en la parte de abajo del vaso. Cuarto y último vaso, tiene temperatura elevada y tiene azúcar. En este vaso se le agregó la levadura y esperamos 30 minutos y la levadura se disolvió casi por completo y lo único que quedó fueron no tanto, pero en su mayoría pequeñas manchas de levadura en su superficie. Gracias.